Sean todos bienvenidos, mis queridas hermanas, hermanos, en este día. Aquí su pastor Joel Jara llevando un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Espero que estén todos bien y si existe alguna dificultad, tenemos un Dios grande, maravilloso que puede ayudarnos, ¿cierto?, en toda situación difícil que estemos viviendo. Bien, eso lo sabemos y por lo tanto yo se lo recuerdo para orar en esa situación complicada que pudiese estar viviendo. La palabra dice que debemos dar gracias a Dios en todo. No es fácil, yo lo entiendo, pero si lo hacemos, vamos a ser fortalecidos interiormente. Bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a hablar, un mensaje atrás creo que hablamos de este siervo, ya, y que nos entregó unos consejos sabios. En el día de hoy vamos a conocer un poquito más de él, ¿ya? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor que está allí justamente en el libro que lleva su nombre, el libro de Josué, ¿ya? Vamos entonces a hablar un poquito de Josué. Y en el nombre del Señor vamos a leer entonces del capítulo 1, ¿cierto? Los primeros 9 versículos. En el nombre del Señor lo hacemos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, mi Señor, que es tremendamente importante, bendito Dios, conocerla, Señor. Quizás para algunos será como un repaso, Padre Santo, pero para todos aquellos, Señor, que en estos momentos están viendo este video, bendito Dios, sea de real bendición para su vida y así para todos, Señor, nuevos y antiguos, que podamos disfrutar, Señor, de esta tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Aunque la leamos 1000 veces, Señor, siempre hay algo nuevo que trae tu palabra a nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Úsame en esta hora entonces para llevar este mensaje a tus hijas y a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos entonces esta porción de la palabra del Señor y que habla de un servidor, habla de un hombre elegido por Dios. Estamos hablando de Josué. Ya luego vamos a explicar un poquito de él. Quisiera introducirlo un poquito en el tema. Dios, ¿cierto?, elige a un matrimonio compuesto, ¿cierto?, por Abraham y Sara. Sara era estéril, ¿cierto? Pero ya sabemos por la historia que a los 90 años ella dio a luz.
¿cierto? Y Abraham ya prácticamente 100 años. Es un milagro por donde uno lo quiera mirar. Pero así sucedió y ellos dieron a luz a su hijo, ¿cierto? Isaac. Y luego Isaac a Esaú y Jacob. Y Dios elige a Jacob, que después se le cambia nombre, ¿cierto? Y pasa a llamarse Israel. Y Israel entonces es el que tiene 12 hijos, ¿cierto? Y allí nacen entonces las 12 tribus de Israel. Y cuando hubo sequía, ¿cierto? Ellos tuvieron que trasladarse a Egipto porque allí es donde había alimento, ya, donde uno de los hijos de Jacob, que se llamaba José, ¿cierto? Llegó a ese lugar primero, fue vendido por su hermano, pasó, ¿cierto? Por una serie de eventos, ya, pero en el proceso él nunca abandonó a Dios y Dios, por supuesto, nunca lo abandonó a él. Y llegó a ser entonces el primer ministro después de el faraón allí, ¿cierto? Él era el que gobernaba todo y preparó, ¿cierto? Durante 7 años preparó, ¿cierto? A Egipto con alimentos, de tal manera de que en los momentos de sequía era el país que tenía alimentos gracias a la obra que Dios hizo a través de José, ¿cierto? Que era el penúltimo de los 12 hijos de Israel, o Jacob, ¿cierto? Como dije, a él se le cambió el nombre. Bien, entonces ellos están allí en Egipto, pasaron 430 años y Dios elige a un líder, elige a Moisés para sacar al pueblo de allí, historia que ya la conocemos todos, ¿cierto? Y que aparece también en películas y también yo lo mencionaba en mensajes anteriores. Bien, introducido entonces en el tema, ahora punto 1. Josué fue elegido por Dios. Lo que leímos, ¿cierto? Está claramente allí especificado. Dios elige a Josué. Ahora, ¿por qué elige a Josué? Bueno, el primer versículo lo dice, ¿verdad? Moisés había muerto, ¿ya? Están al lado, ¿cierto? Oriente del río Jordán. Están en el lado donde Moisés conquistó algunos reinos, ¿cierto? Entendemos la escritura que son al menos 3 reinos conquistados, ¿cierto? Y allí, pero están a este lado del Jordán, es decir, están al lado este del Jordán, y queda todo el territorio de los cananeos, ¿cierto? Que está al otro lado del Jordán. Entonces, la primera misión que tiene Josué, ¿cierto? Es cruzar el río Jordán hacia el oeste, ¿cierto? Y tomar todos esos territorios que estaban tremendamente armados, ¿cierto? Con ejércitos poderosos, pero ellos van, dirigidos por Dios, por lo tanto, a conquistar esa tierra que en algún momento perteneció, ¿cierto? Buena parte de esos territorios pertenecía a Abraham cuando él llegó a esos lugares a conquistar. Pero bueno, eso pasó muchos años antes, ya más o menos 800 años, ¿cierto? En que Abraham estuvo en esos territorios, como dijimos, pasó el tiempo y terminó, ¿cierto? Israel, ¿cierto? Allí en Egipto. Entonces Dios elige a este hombre, ¿cierto? Un discípulo, si hablamos de Josué, fue un discípulo fiel, un servidor de Moisés, dice el versículo 1, ¿cierto? Un servidor de Moisés. Él fue el brazo derecho de Moisés todo el tiempo. Él encabezó, ¿cierto?, el ejército que tenía ya, que estableció, ¿cierto?, el pueblo de Israel en pleno desierto. Él dirigió las campañas, ¿cierto?, de guerra contra los ejércitos que habían allí. Entonces Moisés fue un servidor desde el principio, desde que sale de Egipto, es un servidor fiel a su líder, que era Moisés. Es un hombre muy fiel, Josué, es un hombre muy leal, cosa tan importante en todos los tiempos. Él es fiel a Dios,
es fiel a Moisés, su líder, es leal a Dios, es leal a su líder Moisés. Es inteligente, tremendamente inteligente. Es sabio. Hablamos hace unas semanas atrás, ¿cierto?, de los consejos sabios que él le entregó a su pueblo antes de morir. Ya en su última etapa, ¿cierto?, de su vida, hablamos de eso, ¿cierto? Y él entregó tremendos consejos sabios a su gente. Entonces, inteligente, sabio, además, obediente, muy obediente. Era un excelente guerrero, o sea, era pero tremendamente poderoso en la guerra. ¿Qué Rambo, qué Schwarzenegger? Nada, hermano. Era él, ¿cierto?, uno de los guerreros temidos en ese tiempo. Junto a Caleb, que era su compañero, ¿cierto?, que también eran temibles. Eran guerreros tremendamente importantes. Pero sí tenían algo en común con Caleb, ¿cierto? Josué y Caleb tenían en común que eran temerosos de Dios. Josué fue un hombre muy temeroso de Dios. Él siempre entendió desde el principio, de acuerdo a los mismos milagros que Dios iba haciendo, él tenía tan claro que no existía ningún otro Dios más poderoso que su Dios, Jehová. Y que su líder Moisés había sido entonces elegido por Dios para sacar a ese pueblo de Egipto. Entonces ahora Moisés está muerto, entonces él tiene que liderar el pueblo. Él tiene que cruzar el Jordán. Es toda una hazaña lo que ocurre allí, ¿verdad? También. Pero él ahora está al mando. Y claro, ser cierto quien tiene un líder y que abarca, hace como la vicepresidencia, si lo quisiéramos llegar al término de un presidente que gobierna una nación, ¿cierto? Luego hay un vicepresidente o un ministro del Interior, por así llamarlo. Una cosa así hacía él, pero ahora él es el jefe, él pasa a ser el único jefe. Dios lo elige y le dice, bueno, de acuerdo a todas las condiciones que ya mencionamos, ¿cierto? Él es el elegido. Y comienza recordándole, ¿cierto?, en el verso 3, le dice lo mismo que yo dije a Moisés, si a todo lo que pisare tu planta de tu pie, ¿cierto?, eso será de Israel. En el verso 4 el Señor le fija los límites, hermano. Dios fijó los límites del pueblo de Israel. La nación de Israel, tiene límites fijados por Dios. Aquí en esta palabra, en el verso 4, le dice, yo voy a dar algunos detalles, ¿cierto?, que no están aquí en la Escritura, pero que son verídicos. Y que son importantes que nosotros lo sepamos bien. Le dice al sur el desierto de Arabia. Por el lado sur, el límite del pueblo que ustedes están, de todos los territorios que van a conquistar, es este. Entonces en el sur, el desierto de Arabia es el límite. En el norte, el Líbano. ¿Ya? En el norte el Líbano y en el este, ¿cierto? En el este, el río Éufrates. Éufrates, un río que existe hasta el día de hoy, allí está. Y al oeste, el mar Mediterráneo. La palabra dice el mar grande, pero se refiere al mar Mediterráneo. Acá dice el mar donde se pone el sol, es decir, donde el sol se desaparece, ¿cierto?, por las tardes. Ese mar, ¿cierto?, ese va a ser el límite de ustedes. Hermano, y como dije antes, este territorio, buena parte de este territorio lo había conquistado antes Abraham. Pero bueno, ha pasado tanto tiempo, como dijimos, aproximadamente unos 800 años, un poquito más, poco menos, ¿cierto? Habían pasado y estos territorios entonces estaban todos ocupados, entonces ahora había que reconquistarlos. Y para eso, entonces, ahora está al mando Josué. Bien, ¿se entendió, cierto, la primera parte? El primer punto, bien. Vamos entonces al punto 2.
las promesas de Dios para Josué. Las promesas de Dios para Josué. Y esto es tremendo, hermano. Yo espero que me siga, me ponga atención. Le dice que él será, cierto, el que va a repartir la tierra. El verso 6 le está hablando de eso, ¿verdad? Pero donde está la mayor parte de las promesas tremendas para él es en el verso 5. Y yo lo quiero leer. ¿Qué dice el verso 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, esa es la gran promesa para Josué. Se lo está declarando Dios a él. Luego entonces le confirma, ¿cierto?, que él va a repartir la tierra, esa tierra que van a conquistar. Él va a ser el que va a tener que repartir esa tierra. No te dejaré nunca, estaré contigo siempre, no te voy a desamparar jamás. Siempre estaré contigo. Qué tremenda promesa, hermano. Es más, ¿cierto? En el verso 9 le dice de que tiene que ser valiente, pero dice que él estará, ¿cierto?, con él donde quiera que vaya. O sea, a donde quiera que tú vayas, al norte, al sur, al lado que vayas, yo estaré contigo. Me va siguiendo, mire las promesas que está recibiendo Josué. Qué gran privilegio, hermano, qué gran bendición que está recibiendo Josué, pero la responsabilidad es grande, también es muy grande, porque tiene que ir a conquistar esos territorios que lo hemos mencionado varias veces, ¿cierto?, en que están ocupados, con ejércitos tremendamente poderosos, ciudades impugnables como era Jericó. Entonces no va, ¿cierto?, como en un viaje de placer. Josué tiene que ir a pelear, tiene que ir a la guerra, pero Dios le dice que Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar jamás, donde quiera que vayas, al reino que vayas a pelear, ¿cierto?, yo estaré contigo. Y así conocemos, hermano, Josué fue uno de los guerreros tremendos usados por Dios, ¿cierto? Este líder famoso, temeroso de Dios, gran guerrero, valiente, que finalmente él termina conquistando 31 reinos. 31 reinos conquistó Josué al otro lado del Jordán. Imagínense la cantidad. Y fue, y se cumplió la promesa, porque finalmente él fue quien repartió a las tribus, ¿cierto?, a las 9 tribus y media que quedaban, porque las primeras 2 tribus y media, ¿cierto?, quedaron al lado oriente del Jordán. Ellos ya tomaron posesión allí, ¿cierto?, en esos reinos que había conquistado Moisés. Pero al otro lado hay que conquistar nuevos reinos, y allí se establecieron 9 tribus y media, porque Manasés tomó una parte, si todo el tribu Manasés, una parte en el lado oriente, ¿cierto?, del río Jordán, y la otra parte, ¿cierto?, al otro lado del Jordán. Entonces, la tierra que él repartió era, ¿cierto?, algo tremendamente relevante, importante. Y él lo hizo. Josué tuvo el privilegio de hacer eso. Hermano, ¿me va siguiendo? Punto 3. Dios le dice, deberás cumplir las siguientes condiciones. O sea, viene la promesa en el punto 2. En el punto 3 ahora le dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Si tú haces esto, yo siempre estaré contigo. Hermano, la palabra de Dios siempre a nosotros nos dice, ¿cierto?, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Y si lo hacemos, Dios siempre estará ahí. El tema es que cuando no se hace lo que Dios dice en su palabra, y nosotros lo hacemos, allí es donde no tenemos el respaldo de Dios. Eso lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos, ¿verdad? Bien, seguimos con el tema entonces. Hay condiciones, tienes que cumplir
debes cumplir las siguientes condiciones. Primero, tienes que esforzarte. Esto no es para estar descansando buena parte del día, sino que tienes que trabajar duro. Vas a tener que preparar, ¿cierto?, al pueblo, al ejército del pueblo, principalmente al ejército. Entonces, el descanso va a ser mínimo. Por eso tienes que esforzarte mucho. Pero yo estoy contigo, le dice Dios. Debes ser valiente, muy valiente. Debes obedecer, y esto es tremendamente, debes obedecer la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya se había establecido la ley, Moisés había dejado todo escrito y ya está entonces en pleno funcionamiento la ley que había establecido Dios a través de Moisés. Entonces le dice en el verso 7, le dice de que no tiene que esforzarse muy valiente y que haga conforme, lo voy a leer, solamente esfuércese muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Ya? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice, a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y todas las cosas en todas las cosas que emprendas. Entonces le tiene que advertir, la condición es que no te tienes que apartar de la ley, no tienes que apartarte de la palabra, ¿cierto?, que mi siervo Moisés estableció. ¿Ya? Le dice, no te apartes de ella ni a la diestra, ni a la izquierda, ni a la derecha. Es decir, cumple la ley, cumple la palabra de Dios, cumple esa palabra que dejó escrita mi siervo Moisés. No te apartes de ella. Luego le dice que medite, ¿cierto?, en ella de día y de noche. En el 8. Ya no se apartará de tu boca este libro, ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces le está hablando, ni siquiera te des el tiempo de dejar de meditar en la palabra. O sea, consume la palabra, apréndetela, ¿cierto? Y hazla. Ponla por obra, de tal manera de que haciendo esto yo voy a estar contigo. Entonces, ya en el verso 8 remata diciendo todo, ¿ya? Si haces esto, obedeces la ley, obedeces mi palabra que escribió Moisés, todo, termina diciendo el versículo 8, todo te saldrá bien. Hermano, todo te saldrá bien. Entonces, hermanos queridos, está la misión tremendamente clarísima, muy bien explicada, ¿cierto?, en estos versículos para Josué. Están las promesas y están las condiciones para que le vaya bien y no falle en nada y haga conforme lo que Dios le está ordenando. ¿Sabe qué hizo Josué? Cumplió exactamente la palabra de Dios. Cumplió exactamente todo, no se apartó en nada. Por eso yo decía al principio, un siervo fiel, leal, temeroso de Dios, sabio, valiente, guerrero extraordinario. Hermano, hizo exactamente conforme a la ley establecida por Dios a través de Moisés. Josué entonces fue un hombre enteramente inteligente, sabio, y obedeció toda la palabra de Dios. Y le fue bien, murió, ¿cierto?, ya de avanzada edad. Y entendemos entonces que Josué fue un líder de quien debemos nosotros tomar ejemplo. Amén. Me va siguiendo, ¿cierto? Bueno, reflexión para nosotros. Reflexión para nosotros. Punto número, o en primer lugar, ¿cierto? En primer lugar, ya nombramos punto 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero para nosotros en primer lugar, ¿cierto?, no podemos olvidar que quien elige es Dios. Él elige para cualquier tarea. Hermano, si tú eres cristiano, si usted se hizo cristiano,
se hizo cristiana reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador y creyó en el sacrificio santo de la cruz, Dios lo elige para una tarea. Cualquiera que sea, no estime en poco lo que Dios le ha entregado. Quizás usted diga, no, pero es que yo no estoy haciendo nada. No, usted siempre está haciendo algo. Hacemos a veces lo mínimo ya que podemos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, es orar por nuestras propias familias. Esa es una tarea. Una tarea que hacen, por ejemplo, las hermanas adultas, hermanos adultos, que ya no pueden ir a evangelizar afuera, ¿cierto? O no van de una ciudad a otra o de un país a otro, no. Pero saben, están allí en sus casas y están orando. Son los pilares fundamentales en que descansa la obra. Ellas son las mujeres que oran por los siervos, las hermanas antiguas, los hermanos antiguos que ya no pueden salir. Esas oraciones son muy hermosas y Dios está haciendo que usted realice una tarea allí en su hogar. Dios la eligió, Dios te eligió a ti, hermano, hermana, para hacer esa tarea. Entonces, todos, de una u otra manera, Dios nos eligió para algo. Quizás Dios eligió a alguien para orar por los enfermos. Y es una tarea hermosa. Hermanos, todo trabajo para la obra de Dios, por más mínimo que sea, dice la palabra de Dios que tiene recompensa. Jesucristo habló de ello. Todo lo que hagamos tiene recompensa. Y la recompensa viene de parte de Dios. Ahora nosotros no vamos a hacer la labor por recompensa, no, la hacemos para Dios, ¿verdad? Y Él sí nos va a recompensar. Hermano, entonces, en primer lugar, Dios elige, en este caso eligió a Josué, ¿cierto? Para dirigir al pueblo en la batalla. Dios le ha elegido a usted para hacer lo que está haciendo en la obra del Señor. Perfeccione, sí, lo que está haciendo. Quizás tiene que ser más constante. Bueno, ese es un trato de Dios con usted y conmigo. Amén. Entonces nunca nos olvidemos que cuando Dios elige a alguien, Dios lo eligió. Y nosotros no somos quienes para deshacer aquello. Amén. Así Dios elige a los líderes y nos elige a todos en el día de hoy para hacer alguna tarea en la obra de Dios. Amén. Me va siguiendo, ¿cierto? En segundo lugar, promesas. Dios tiene promesas para usted en el día de hoy. Hermano, no es diferente a antes. Dios, dice la palabra, que es el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no cambia, Él no muta, Él se mantiene inalterable, inmutable. Entonces, hay promesas para usted y para mí. Qué hermoso es esto, hermano. En el punto 3, ¿cierto? Están las promesas para Josué. Y en parte el versículo 7, ¿cierto? 8 y 9, pero también esas promesas están para usted y para mí. ¿Quiere que leamos de nuevo el verso 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, le dice Dios a Josué. Pero Dios le está diciendo a usted y a mí en este día, no te dejaré. No te dejaré. Nadie, mire lo importante, dice, de que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermano, esto es tremendamente importante porque si yo le soy fiel al Señor, nadie va a poder con usted, nadie va a poder conmigo.
Y el apóstol Pablo escribe allí, ¿cierto? En Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, eso es. Dios está contigo, Dios está conmigo. Entonces las promesas están ahí para usted, para mí. Dice que nadie nos podrá hacer, o sea, nadie nos podrá ganar. Imagínense lo que está diciendo, nadie te podrá hacer frente, o sea, los que te hagan frente, los que hagan guerra contra ti van a perder, y van a perder siempre. Porque la pelea no es con nosotros mismos, sino que es con Dios, porque Dios nos defiende. También lo dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Dios es nuestro defensor, por eso no nos dice a nosotros que hagamos venganza, porque Él es el que actúa, ¿se fija? Entonces nadie podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida. ¿Ya? Como estuvo con Josué, con Moisés también, estará con usted y conmigo. Dice que no nos dejará y nunca nos desamparará. El Señor nunca te va a desamparar, hermana, hermano. Esto lo tenemos que tomar para nosotros como algo real, cierto, para el día de hoy. Solo nos pide las mismas condiciones que le pide a Josué, ¿cierto? Y que está, ¿cierto? Las condiciones están allí en el punto 3. En el punto 4, perdón, en el punto 4 están estas condiciones. Y está para nosotros en el día de hoy. ¿Cuáles son estas condiciones? Esforzarnos, ser valientes, no acobardarnos, hermano. Frente a las dificultades no debemos acobardarnos. Debemos estar allí listos para actuar. No hay cobardía en ningún cristiano, en ningún hijo o hija de Dios. No existe la cobardía, ¿ya? Porque eso es un pecado también. Entonces, nos asegura en estas condiciones, todo va a salir bien si yo obedezco la palabra de Dios. Tal como hizo Josué, donde le dice que no debe apartarse ni a la izquierda ni a la derecha y que debemos meditar en ella de día y de noche, es decir, una constante búsqueda de la presencia de Dios, leer la palabra, estar en comunicación con Él, orar, alabar, adorar a Dios. Todo lo que un cristiano debe hacer es algo que debemos hacer, una tarea de todos los días, con gozo, con gusto. El orar es todos los días, no es una vez a la semana. El alabar a Dios, ¿por qué no? Si se le olvida, no sé, una alabanza en un par de días, bueno, después hágalo. Pero la oración es permanente, en la mañana, en la tarde. Hermanos queridos, esas condiciones son las que a veces fallamos nosotros. Josué no falló. Quizás nosotros en el día de hoy fallamos, pero ¿sabe lo importante? Es que podemos ir a la presencia de Dios y pedir perdón y decirle, Señor, fallé en esto otro, ayúdame porque quiero seguir avanzando, quiero seguir, Señor, escalando, no quiero detenerme, quiero avanzar. Porque no nos podemos olvidar que la palabra también nos dice que el que persevera hasta el fin es salvo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos bajar los brazos. Hermano, para nosotros, para todos los que me están escuchando, los que están viendo este video, esta palabra debe animarnos. Esta palabra debe ser para nosotros, ¿cierto? Un aliento, un ánimo que surja dentro de nosotros, ese poder, ¿cierto? De querer seguir avanzando, de no detenernos jamás, que ninguna situación de esta vida terrenal, ¿cierto?, nos aleje de la presencia de Dios, de buscar presencia de Dios. Tenemos que seguir avanzando. Hermano, no se olvide, hermana, no se olvide, estas promesas son para usted en el día de hoy. El Señor dice de que nunca te dejará. El Señor te está diciendo que nunca te desamparará y que estará siempre contigo. El Señor está hablando hoy a alguien de quienes están viendo este video.
Esta palabra es para ti, recíbela en esta hora en el nombre de Jesús. Recíbela, es para ti. ¿Lo crees? Yo quisiera que leyeras 1, 2, 3 veces, 5 veces el verso 5. El verso 5 y finalmente el verso 9 también. La verdad, el 7, el 8 y el 9 al final tienen promesas, pero también tienen, cierto, las condiciones. Pero esta palabra que el Señor nos entrega en el día de hoy es para afirmar nuestra fe. Es para tener claro de que nuestro Señor nunca se apartará de nosotros, que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. No nos podemos olvidar que así como Él bendijo a Moisés, lo quiere bendecir a usted en el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo lo ratifica, cierto, allí, cierto, en el último capítulo de Mateo. En los versículos finales dice de que Él estará siempre, todos los días de nuestra vida, dice que Él estará con nosotros. Yo estaré con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que le está diciendo, cierto, aquí Dios a Josué, pero se lo dice a usted en el día de hoy. Como dije, usted lo recibe en el día de hoy y Dios hará la obra en usted. ¿Quiere ser invencible? ¿Quiere que Dios esté a su lado? Solamente tiene que esforzarse, ser valiente, no abandonar su fe, mantenerse, cierto, en la fe en que Dios la estableció y allí perseverar hasta el fin. Y nadie podrá con usted, porque Dios está con usted. Dios nunca se olvidará de nosotros. Somos nosotros en algunas oportunidades que nos olvidamos de Él. Hermano, pero nunca nos olvidemos que Él estará siempre con nosotros. Amén. ¿Se entendió? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Padre, en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra de fe, de aliento, de ánimo, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas lo tome, Padre Santo, como un pilar fundamental, bendito Dios, para seguir avanzando y nunca detenerse, mi Señor, que sigamos perseverando, que nadie tome la corona que usted tiene para cada una de sus hijas y de sus hijos, Señor, en esta tierra. Y que si usted nos eligió, Señor, en la tarea que estemos haciendo, Señor, ayúdanos a realizarla bien. Y que nunca nos apartemos de tu palabra, bendito Dios, sino que de día y de noche estemos, Señor, conscientes de que tu palabra, Señor, nos va a guiar y tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, bendito Dios, y que nunca pasará. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos nuevos, a mis hermanas, Señor, y bendice a todos mis hermanos antiguos, estos guerreros, Señor, que permanecen fieles allí. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga, y si Dios lo permite, ¿cierto?, estaré con ustedes el próximo domingo. Un abrazo para cada uno. Espero que esta palabra realmente sea de bendición para su vida. Lo es para mí. Amén.